Saludos cordiales, estimada abogada y compañeros. Vamos a tratar acerca de lo que es el Código Orgánico de la Función Judicial, principalmente las funciones de los abogados. Este es en grupo 9, de los cuales los conforman las siguientes personas: el estudiante Gómez Vera Yeshua Alexander, el estudiante Malavé Gonzabay Elgin Said, estudiante Panchana Vaca Douglas Abraham, estudiante Ordóñez David Alejandro, estudiante Quimita Boada Wilfrido Josué, estudiante Tomás La Escandón Bianca Yamilet, estudiante Catherine Gabriela Tomalá Menoscal y propiamente mi persona, estudiante Alabapozo Ángel Alexander. Pues bien, iniciando la exposición, podemos darnos cuenta de cómo nosotros podemos buscar la manera de entender el concepto de lo que es el Código Orgánico de la Función Judicial. Hablando así un poco brevemente de este código, nos va a ayudar para entender que es una herramienta clave para la organización y el funcionamiento del sistema judicial. Propiamente, este código fue creado en el año 2009 como parte del proceso de transformación jurídica que siguió la Constitución del año 2008. ¿Pero por qué es importante esto? Porque refleja un cambio del paradigma que busca una justicia más cercana al cuidado más eficiente, sobre todo con mayor transparencia. Por ejemplo, esta reforma antes de que existiese principalmente este código, muchos procesos judiciales eran lentos y poco claros. El COF vino a establecer reglas claras sobre cómo deben actuar los jueces, fiscales y demás operadores que tenían que ver con el tema de la justicia de nuestra nación. Pero ¿cuáles eran los objetivos del COF? Los objetivos del COF principalmente era garantizar un sistema judicial que sea eficiente, es decir, que resuelva los casos con rapidez y calidad, y que sea transparente, que actúe con honestidad y permita un control ciudadano. Una de las reflexiones éticas que podemos destacar de aquello sería: ¿qué pasa cuando la justicia no es eficiente ni transparente? Se pierde la confianza en el Estado y afecta directamente la convicción social y el respeto a los derechos humanos. Se pierde toda garantía en cuanto a lo que conforma una nación. Se pierden sus valores, sus principios, su ética, y se deja a un lado todo lo bueno de un ser humano. Ahora, podemos ver que el COF no es solo un conjunto de normas, es una herramienta para construir una justicia más humana, más accesible y más confiada. Para los ciudadanos, especialmente como educadores y formadores, debemos conocerlo y promoverlo para la correcta aplicación de la justicia. Siguiendo con las diapositivas, podemos ver que vamos a hablar acerca del análisis judicial ecuatoriano. Esta diapositiva nos invita a reflexionar un poco acerca de la importancia de los principios que se sostienen. No se trata de leyes, sino de cómo impactan en nuestra vida de cada uno de nosotros como personas. La importancia del sistema de justicia. El sistema judicial cumple funciones esenciales para la democracia y la convicción social. Aquí se destacan tres aspectos claves. El primero, la base normativa. La base de la normativa es la guía legal para jueces y fiscales y defensores públicos. Les permite actuar con claridad y responsabilidad. Independencia judicial. Protege a los jueces de presiones externas, asegurando que sus decisiones se basen en la ley, no en intereses particulares o propios del juzgador. Confianza ciudadana. Cuando el sistema funciona bien, la gente cree en la justicia, y esta es la confianza que permite que los lazos de la paz social sean indelebles. La modernización y la equidad. Se busca que la justicia sea más ágil, inclusiva y adaptada a los tiempos actuales. Es decir, ya se elimina el tema de sistemas judiciales precarios o de sistemas judiciales que no garantizaban una justicia equitativa para la población. Podemos verlo con un ejemplo práctico. Pensemos en un caso de violencia intrafamiliar.
Si el sistema judicial es lento o parcializado para alguna de las partes, principalmente para el agresor, la víctima queda totalmente desprotegida. Pero si es eficiente y justo, se protege la dignidad humana. Ahora bien, los principios fundamentales de esto. Todo sistema judicial debe sostenerse sobre pilares éticos y jurídicos. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar tres. La independencia. ¿Qué pasa con la independencia? Los jueces deben de decidir sin presiones políticas, económicas o sociales. Los jueces deben de ser totalmente independientes a todo aspecto, a toda parte que crean ponerlo a la parcialidad de una de las partes de un juicio. La imparcialidad, las decisiones deben de ser objetivas, sin favoritismos, es decir, no deben de dar su voto, no deben de dar su criterio a favor de una de las partes solamente porque les cayó bien o simplemente porque los han coimado. Acceso a la justicia. Toda persona, sin importar su condición, si tiene derecho a ser escuchado o no, toda persona debe y tiene que ser escuchada más allá de cualquier situación que tenga y debe de ser protegida por este sistema judicial. Toda, absolutamente toda persona. No debe de haber ningún tipo de rasgo de discriminación en cuanto a ello. Pero pongámonos a pensar, ¿qué pasa si estos principios no se respetan? Se generan impunidades, discriminación, desconfianza. Por eso, como ciudadanos debemos de defenderlos y promoverlos para que se mantengan incluso en las situaciones más difíciles, que se sienta que el poder de la justicia está en nuestra nación, no la impunidad, no la parcialidad, no el favoritismo. En definitiva, el sistema de justicia no es solo una estructura legal, es un reflejo de nuestros valores como sociedad. La independencia, la imparcialidad y el acceso a la justicia son principios que debemos de enseñar, exigir y sobre todo vivirlos para mantener una vida más amena, un entorno lleno de paz y sobre todo una sociedad que pueda mantenerse para las generaciones futuras. Hasta aquí mi intervención. Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos destinado a administrar justicia, garantizar derechos y resolver conflictos sociales de manera imparcial, transparente y eficaz. La función judicial es un sistema jerárquico organizado como una pirámide judicial, juzgados, cortes provinciales y cortes nacionales, acompañado de un órgano administrativo paralelo como el Consejo de la Judicatura, que garantiza que el sistema opere con independencia, transparencia y eficaz. Los órganos que la componen. La Corte Nacional de Justicia es el máximo tribunal ordinario del país, encargado de velar por la unidad del sistema jurídico y la correcta aplicación de la ley, conformada por jueces nacionales designados mediante concursos de méritos y oposición. Su función es resolver recursos de casación y revisión, conocer procesos contra altas autoridades y justicia y jurisprudencia obligatoria. Las Cortes Provinciales de Justicia son tribunales intermedios que actúan como segunda instancia, garantizando que las decisiones de los jueces de primera instancia sean revisadas para evitar errores o abusos. Juzgados y tribunales de primera instancia representan el nivel básico de la justicia ordinaria y constituyen el primer contacto de la ciudadanía con el sistema judicial. Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno administrativo, control y disciplina de toda la función judicial que garantiza que el sistema funcione de forma eficiente, independiente y transparente. Jerarquía de la función judicial. La función judicial tiene una estructura jerárquica primordial que permite revisar decisiones judiciales en distintos niveles, garantizando seguridad judicial y derecho a la impugnación. Buen día, yo les voy a hablar sobre los roles y deberes de los jueces y servidores judiciales. Bueno.
Los jueces y los servidores judiciales cumplen un papel fundamental en la administración de la justicia, ya que ellos tienen el deber de resolver los conflictos con imparcialidad y garantizar el respeto de los derechos de todas las personas. Sus responsabilidades incluyen dirigir los procesos judiciales, dictar sentencias, interpretar la ley y sobre todo mantener la confidencialidad de la información. Además de eso, deben tratar con respeto a todas las partes y procurar que los procedimientos sean justos, ágiles y transparentes. En cuanto a sus atribuciones, los jueces tienen la facultad de aplicar las normas jurídicas, eh, emitir resoluciones y asegurar la correcta ejecución de las decisiones. Sin embargo, sus funciones también tienen limitaciones claras. Ellos no pueden actuar por interés personal, no pueden aceptar favores, ni tampoco deben dejarse influir por presiones externas, pues siempre deben ceñirse a la Constitución y a la ley. Su labor está guiada por principios de ética judicial como la independencia, la imparcialidad, la integridad, la transparencia y la responsabilidad. Esos principios son muy importantes para que la ciudadanía confíe en el sistema judicial y en la rectitud de sus decisiones. Como último, cuando un juez o un servidor incumple sus deberes o viola uno de estos principios, se activa la responsabilidad disciplinaria. Esta lo que contempla es las sanciones que pueden ir desde amonestaciones y suspensiones hasta la destitución o inhabilitación, especialmente en casos graves como el prevaricato o la corrupción. Buen día, mi nombre es Douglas Abraham Panchana. Mi tema a exponer es la Defensoría Pública y su papel dentro del Código Orgánico de la Función Judicial. Como primer punto, de Defensoría Pública. La Defensoría Pública es un pilar fundamental, esencial en la función judicial del Ecuador. Su objetivo es brindar asesoría gratuita a personas de escasos recursos económicos y obtener un justo juicio y derecho a la defensa igualitario. La Constitución del 2008 marcó un hito histórico en el Ecuador, convirtiéndose por primera vez una constitución de derechos garantista. Como segundo punto, la gratuidad en la defensa. Esto significa que el Estado asume todo el costo, todo el gasto de los servidores públicos para que garanticen el derecho de la legítima defensa a toda la población, con el objetivo de obtener lo que está escrito en la Constitución, el derecho a la vida, el derecho constitucional y a un justo juicio. Como tercer punto, la importancia, la igualdad ante la ley. Para convertirse en un Estado garantista, la recomendación es que el acceso a la justicia constituye un derecho humano fundamental para que la igualdad y la democracia, la justicia debe ser inclusiva, cercana, eficiente, para que ningún ciudadano quede excluido por razones económicas y así obtener un Estado social y cultural igualitario. Muchas gracias. Buenos días. Acorde al organigrama que tenemos, pues este es mi tema a presentar, las funciones y responsabilidades de los abogados, en el cual los abogados cumplen un rol esencial en la defensa de derechos y en la correcta aplicación de la justicia, bajo principios éticos y legales. Tenemos tres puntos. El primero, funciones principales en el proceso judicial: asesorar, representar, defender a sus clientes. Asesoría legal. Los abogados brindan orientación jurídica a sus clientes antes, durante y después de un proceso judicial. Esta asesoría incluye interpretación de leyes aplicables, evaluación de la viabilidad de una demanda o defensa, asimismo como recomendaciones estratégicas. La representación legal. Actúan también como representantes legales de sus clientes, personas naturales o jurídicas, ante los tribunales. Esto lleva implicaciones como comparecer en audiencias y diligencias, presentar escritos y documentos, actuar en nombre del cliente mediante el poder, asimismo como la redacción de escritos judiciales.
elaborar documentos procesales tales como demandas, contestaciones, apelaciones, recursos, entre ellos extraordinarios de revisión, entre otros. Asimismo, como una defensa táctica, bueno, táctica y técnica, especialmente en el ámbito penal. El abogado ejerce la defensa técnica que es obligatoria según el Código Orgánico Integral Penal, COIP. Este incluye salvaguardar los derechos del procesado, garantizar el principio de presunción de inocencia, formular pruebas y objeciones. El segundo punto, deberes éticos y profesionales según la ley. 2 puntos. Actuar con lealtad, probidad y respeto a la verdad, evitar conflictos de interés y prácticas deshonestas. En Ecuador, los deberes éticos y profesionales de los abogados están regulados principalmente por la Ley de la Función Judicial, el Código Orgánico de la Función Judicial, que es el COF, y el Código de Ética Profesional del Abogado, aprobado por el Colegio de Abogados del Ecuador. Estas normas establecen los principios que rigen el ejercicio de la abogacía orientados a garantizar una práctica profesional honesta, leal, responsable y respetuosa del orden jurídico. Los principales deberes éticos y profesionales de los abogados en Ecuador, entre ellos, deber de lealtad y buena fe. Actuar con lealtad hacia el cliente, colegas y autoridades judiciales. No olvidar maniobras dilatorias, no utilizar maniobras dilatorias, ni presentar pruebas falsas o distorsionadas. El número 2 es deber de confidencialidad. Secreto profesional. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos o información conocida en el ejercicio profesional, incluso después de finalizar, obviamente, la relación con el cliente. No puede ser obligado a declarar sobre asuntos de sus clientes también. Número 3, deber de diligencia y responsabilidad. En ejercer la defensa con diligencia, honestidad y eficiencia, junto con no abandonar los procesos sin causa justificada ni dejar indefenso al cliente. Otro punto, deber de independencia y objetividad. No dejarse influenciar por intereses ajenos a la justicia. Evitar conflictos de interés y abstenerse de representar a partes con intereses contrapuestos. Y termino con un punto más, que es deber de respeto a la administración de la justicia. Siempre se debe tratar con respeto a jueces, fiscales, defensores públicos y demás autoridades durante el proceso judicial, al igual que no usar expresiones ofensivas o calumniosas en los escritos o audiencias. En el punto número 3, derechos de los abogados en el ejercicio de su profesión, ejercer libremente la defensa sin presiones externas, acceder a la información del proceso y ser tratados con respeto por jueces y partes. Esto lo desglosamos en el Ecuador. Los abogados en libre ejercicio tienen una serie de derechos fundamentales garantizados por la Constitución, el Código de la Función Judicial, también el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, y otros cuerpos normativos. Estos derechos aseguran que puedan ejercer su labor de manera libre, independiente y sin interferencias indebidas. Entre ellos tenemos puntos como el derecho al libre ejercicio profesional. Mientras los abogados tienen derecho a ejercer su profesión sin necesidad de autorización previa del Estado, siempre que estén legalmente habilitados, título registrado y la licencia profesional. No se les puede impedir arbitrariamente representar a sus clientes, cada uno es libre de ejercer su profesión. Número 2, derecho a la independencia. Pueden actuar con plena autonomía técnica sin presión de jueces, fiscales u otras autoridades. Y ninguna autoridad debe interferir en la estrategia o decisiones legales del abogado durante el proceso judicial. Derecho al respeto en el ejercicio profesional. Deben ser tratados con respeto, dignidad por jueces, fiscales, funcionarios públicos, colegas y usuarios del sistema judicial. Al igual que tienen que tener derecho a no ser hostigados, amenazados ni perseguidos por su labor de defensa. Derecho al secreto profesional. El abogado no puede ser obligado a revelar información confidencial proporcionada por el cliente de diferentes procesos judiciales. Este derecho está protegido por la ley y está vinculado al principio de defensa.
También tenemos el derecho a acceder a la información y al expediente. Se puede revisar y obtener copias de los expedientes judiciales, administrativos o fiscales en los que se interviene en los casos. Tienen derecho a conocer el contenido íntegro del proceso para ejercer adecuadamente una defensa técnica. Y por último, el derecho a la capacitación y la colegiatura. Escogí este punto para enfatizar que tenemos el derecho a participar en programas de actualización profesional, derecho a pertenecer a un colegio de abogados y beneficiarse de su respaldo institucional y defensa gremial. Ahora, en el siguiente punto, faltas y responsabilidades, es una corta pero sencilla. Los abogados deben responder disciplinariamente por sus acciones cuando incumplen sus deberes éticos o legales. Hay unas infracciones disciplinarias, desde leves, graves, muy graves. Las leves son retrasos en cumplimientos menores. Las graves faltas a la ética, abandono de la causa. Y las muy graves, corrupción, fraude, violación al secreto profesional. Se pueden sancionar de las diferentes maneras: una amonestación verbal o escrita, multas o suspensión temporal, inhabilitación o destitución definitiva. Un ejemplo práctico sería no asistir a audiencias o alterar pruebas o documentos durante el proceso judicial. Estas sanciones pueden ser impuestas por el Consejo de la Judicatura o por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, según el caso. Y por último, la normativa que respalda estos derechos. Pues al investigar pude darme cuenta que la normativa que respalda estos derechos es la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, derecho del debido proceso, seguridad jurídica, entre otros. Al igual que el Código Orgánico de la Función Judicial, en los artículos 340 al 343, derechos y deberes del abogado. Asimismo, el Código Orgánico General de Procesos, la COGEP, garantiza la participación de los abogados en todas las etapas de los procesos judiciales. Y por último, el Código de Ética Profesional del Abogado. Basado en todos los códigos normativas que acabo de mencionar, es por la cual puedo hacer la investigación. Muchísimas gracias. Hasta aquí es lo que puedo abordar de mi tema. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Falta de responsabilidad de los abogados. Los abogados como profesionales del derecho tienen una gran responsabilidad frente a la sociedad y a sus clientes y a la administración de justicia. Su labor no se limita únicamente a defender intereses, sino que debe ejercerse siempre con ética, lealtad, honestidad y respeto de la ley. Cuando un abogado incumple sus deberes profesionales, debe aprender o reprender disciplinariamente por sus actos. Estas faltas deben ser distintas por tipo de ejemplo: abandonar sin justicia un caso, engañar a su cliente, manipular con pruebas, faltar al respeto ante los jueces o incluso apropiarse indebidamente de los fondos o documentos. La responsabilidad de los abogados no se limita a ámbito disciplinario, sino que también existen responsabilidades civiles, como cuando se actúa en causas de daños a terceros, como responsabilidades penales, cuando la conducta no constituye un delito, cuando el fraude es coherente, como las responsabilidades éticas, se busca preservar la confianza y la dignidad de la precisión. En este caso, las sanciones pueden irse amonestando como privadas o públicamente, pasando en la suspensión temporalmente sobre ejercicio profesional. Ante todo, la expulsión definitiva del Colegio de los Abogados. Como puntos claves tenemos que los abogados son defensores del derecho, garantes de la justicia. Las funciones principales es asesorar, respetar y defender a sus clientes. Los deberes deben respetar la ley y el debido proceso. Y como punto importante tenemos los deberes éticos: actuar con lealtad, con prioridad y respeto a la verdad, evitar conflictos de intereses, rechazar todas prácticas de manipulaciones o desengaños o deshonestidad. Los derechos profesionales: ejercer las defensas liberalmente sin expresiones externas, siempre ayudar a las personas que más lo necesiten, acceder a la información de los procesos, ser tratado con respeto por los jueces y por las partes. Un buen abogado constituye la confianza social en la justicia. Y bueno, como conclusión tenemos que la responsabilidad de los abogados es fundamental porque se garantiza que su trabajo se realice con honestidad. Él fortalece la confianza a la justicia y protege sobre todo a la dignidad de la profesión. Un abogado actúa de manera ética, no solamente defiende a su cliente, sino que también constituye el respeto del Estado como derecho común y al bien común. Muchas gracias. Buenas noches, abogada. Me tocó el delito de predicato. El delito de predicato es una conducta ilícita que comete un funcionario público,
Normalmente, un juez, fiscal o abogado, cuando emite una resolución, acto o dictamen contrario a la ley, con plena conciencia de su injusticia, o sea, es decir, no se trata de un simple error o una interpretación equivocada de la norma, sino de una decisión intencional y deliberada en la que persona sabe que está actuando de forma ilegal, pero aún así lo hace, generalmente por propio interés, por corrupción, por favoritismo o por venganza. Este delito está regulado en muchos códigos penales de países hispanoamericanos y considera un delito especial porque solo se puede ser cometido por personas que ejercen funciones públicas con deberes jurídicos específicos, como aplicar o interpretar la ley. El bien jurídico protegido por este delito es la imparcialidad, legalidad y rectitud en la administración de justicia, elementos esenciales para garantizar el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en el sistema judicial. ¿Quiénes pueden cometer estos actos? Estos actos los pueden cometer los jueces, abogados y fiscales. Los jueces, cuando dictan sentencias injustas o ilegales. Los fiscales, cuando acusan o archivan casos sin fundamentos legales. Y los abogados, en algunos países, sí actúan con mala fe, falsean pruebas o índices a error al tribunal. También pueden incurrir en forma de predicato. Un dato importante es que no cualquier persona puede cometer este delito, solo quienes tienen un deber legal específico de actuar conforme a la ley y la justicia. Las consecuencias jurídicas y penas. 1. Las penas de prisión, que pueden ir desde 1 a 8 años, dependiendo de la legislación y la gravedad del caso. 2. La inhabilitación profesional. Esta prohíbe ejercer cargos públicos o funciones legales por periodo determinado o de forma permanente. Las sanciones disciplinarias. Además del proceso penal o infractor, puede enfrentar procedimientos ante los consejos de magistratura o colegios de abogados. En temas socializaré los casos prácticos en el ámbito del Código Orgánico de la Función Judicial. Encontramos 6 puntos muy importantes, como el prevaricato judicial, la falta de independencia judicial, el abuso de funciones de los abogados, la falta de acceso a la justicia, la ética judicial y confidencialidad. En el prevaricato judicial, el caso es cuando un juez dicta sentencia a favor de una de las partes, pese a que conoce que la ley aplicable establece lo contrario. La relación que existe con el Código Orgánico de la Función Judicial es que este tipo de actuación constituye una infracción gravísima y atenta contra la ética y la transparencia judicial. Otro punto es la falta de independencia judicial. El caso es cuando un juez recibe pensiones políticas o económicas para modificar su fallo en un proceso penal. La relación que existe con el Código Orgánico de la Función Judicial, pues que el Código garantiza la independencia judicial como principio rector. Su vulneración acarrea sanciones disciplinarias y nulidad de actos. Otro punto es el abuso de funciones de los abogados. El caso, un abogado presenta escritos con información falsa o interpone recursos únicamente para dilatar un juicio. La relación que existe con el Código Orgánico de la Función Judicial es que el Código sanciona la mala fe profesional y exige probidad, lealtad y diligencia en el ejercicio de la abogacía. Otro punto es la falta de acceso a la justicia. El caso, una persona de escasos recursos no puede acceder a una defensa técnica porque no cuenta con un abogado particular. La relación que existe con el Código Orgánico de la Función Judicial es que establece que la Defensoría Pública debe garantizar el patrocinio gratuito, asegurando igualdad en el proceso. Como último punto tenemos la ética judicial y la confidencialidad. En el caso es cuando el secretario judicial divulga a terceros información reservada de un proceso. El Código Orgánico, la relación que existe con el Código Orgánico de la Función Judicial, que es que esto infringe el deber de confidencialidad y puede acarrear sanciones administrativas y penales. Otro subtema que voy a socializar
son los ejemplos reales o hipotéticos del prevaricato. El prevaricato ocurre cuando el juez, fiscal o abogado actúa en contra de la ley y de la ética profesional. Un ejemplo real: un juez que dicta una sentencia sabiendo que va en contra de la normativa vigente, favoreciendo a una de las partes por intereses personales. Un ejemplo hipotético: un abogado que defiende a su cliente presentando pruebas falsas o manipuladas, conociendo que éstas no son legítimas. Es decir, en ambos casos se vulnera el principio de justicia y se traiciona la confianza pública en el sistema judicial. Otro subtema que voy a socializar es la importancia de la ética en la práctica judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial establece que los abogados deben actuar con honestidad, lealtad, respeto a la ley. La ética no es solo un deber moral, sino una obligación legal que asegura la transparencia en los procesos. Un abogado ético protege los derechos de sus clientes sin recurrir a las prácticas indebidas, contribuyendo a la integridad del sistema de justicia. Otro tema que voy a abarcar, la reflexión final sobre la confianza ciudadana en la justicia. La confianza de la ciudadanía en la justicia depende directamente del comportamiento del abogado, de los jueces y fiscales. Cuando los profesionales actúan con probidad y respeto, fortalecen la credibilidad institucional. En cambio, cuando se incurren en faltas de el prevaricato, se genera desconfianza y se debilita el Estado de Derecho. Por eso, la ética profesional y la correcta aplicación del Código Orgánico de la Función Judicial son pilares fundamentales para garantizar un sistema judicial justo, transparente e inclusivo. La probidad no significa más que la honestidad, rectitud y transparencia en la conducta de una persona, especialmente cuando ejerce una función pública o profesional. En el ámbito jurídico, la probidad implica que el abogado, juez o funcionario actúe siempre respetando la ley, sin caer en corrupción, engaños ni abuso de poder, con lealtad hacia la justicia y hacia la sociedad. En otras palabras simples, la probidad es hacer lo correcto, aunque nadie te esté mirando, manteniendo la integridad de cada acción. Como conclusión, en nuestro tema en general que hemos socializado, el Código Orgánico de la Función Judicial establece que los abogados cumplen un rol esencial en la administración de justicia, pues su labor no solo consiste en representar a sus clientes, sino también garantizar el respeto a los principios de legalidad, ética y probidad. Concluyo que la función del abogado va más allá de un simple ejercicio técnico, pues implica compromiso con la verdad, defensa de los derechos y fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema judicial. En definitiva, el Código Orgánico de la Función Judicial nos recuerda que la práctica del derecho debe ejercerse con responsabilidad social, asegurando que la justicia sea un pilar de equidad y transparencia para todos. Cierro mi intervención con esta frase: donde quiera que haya sociedad, allí hay derecho, y donde hay derecho, allí está el abogado, de Jeremy Bentham. Esta frase resalta el rol indispensable del abogado en la justicia y en la vida social. Muchas gracias.